libro de Lucas, capítulo 23, versículo 39. Gloria a Dios. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión unción de su Santo y bendito Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Ya tenemos Lucas capítulo 23, versículo 39. ¿Lo tenemos? Nos ponemos todos de pie en reverencia a la palabra. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Soberano Dios y Señor, Padre de toda honra y de toda gloria, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, te pedimos que tú bendigas en este tiempo tu palabra. Señor, y tu palabra que es santa, pura, bendita y eterna, haya cabida en nuestro corazón. Y sea prosperada en todo aquello para lo cual tú la envías, Señor. Que tu palabra para nosotros sea provisión, lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Te doy gracias, Señor, en este tiempo por tu palabra. La queremos atesorar, la queremos amar, la queremos, Señor mi Dios, oír para hacer. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. El tema de este mensaje es el justo con el malvado. El justo con el malvado. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado aquella frase que reza: las comparaciones son odiosas? ¿Cuántas veces tú te has comparado a alguien? ¿Cuántas veces te han comparado a alguien? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Dos hombres? Ah, bueno, están ahí. Bueno, sabemos que las comparaciones son odiosas, pero si tenemos que comparar, ¿qué compararíamos? ¿Compararíamos la estatura? ¿Compararíamos la estatura? ¿Compararíamos el grosor? ¿La vestimenta? Y bueno, aquí no hay mucha cosa que, ¿no? Parece que se han puesto de acuerdo, ¿no? Sí, como son chicos no pasa nada comparar la estatura, pero si fuesen chicas no podríamos comparar el peso. No podríamos comparar el peinado, no podríamos comparar la ropa, pero aquí podemos comparar muchas cosas. Ok, siéntense, chicos, no quiero ponerlos más. ¿A cuántos de nosotros nos han comparado con otra persona? Cuando tú te comparas con alguien, tú te colocas en... ¿Cuántos de niños te decías a la otra persona: a ver, ¿tú eres más alto que yo o yo soy más alto que tú? Y te ponías de espalda y te comparabas la altura. Pero de pronto, si yo me tengo que comparar por aquí una chica guapa que es muy alta, digo, yo no me puedo poner al lado de ella porque no hay punto de comparación. Punto de comparación. Cuando hay un punto de comparación, tú te colocas en el punto de comparación y te comparas. Quiere decir de que la comparación es una vara de medir. Pero cuando a ti te colocan en un punto
de comparación que no corresponde con la realidad, ahí la cosa cambia. Los muchachos estaban los dos de blanco, los dos casi con el mismo peinado, se habían salido uniformados. Podríamos decir, bueno, ahí iban. Jesucristo estaba en la cruz con dos malhechores. Hermanos, ¿qué tienen en común el justo con el malvado para ser comparados? ¿Qué tienen en común el justo con los malvados? A Jesús, hermanos, siempre, constantemente, lo criticaban los fariseos. A Jesús lo criticaban si estaba comiendo o bebiendo. Decían, este es comelón y bebedor. Y incluso si estaba con publicanos y pecadores, lo criticaban por todo. Y lo criticaban porque Jesús era cercano. Y los fariseos no aceptaban su mensaje. Y por eso, hermanos, buscaban cómo sorprenderlo en una falta para que el pueblo no le creyese. Vaya usted al libro de Mateo capítulo 9. Libro de Mateo capítulo 9, versículo 11. Mira lo que dice el libro de Mateo capítulo 9, versículo 11. Mira lo que dice. Cuando vinieron los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, porque Jesucristo andaba con publicanos y con pecadores, se convertía en un pecador para ellos. Porque colocaban a Jesús en el mismo punto de un pecador. Y hermanos, colocar a Jesús como un pecador es mucho más que la envidia de los fariseos hablando y la frustración de ser corregidos por Jesús. Jesús constantemente corregía a los fariseos. Ellos buscaban la forma en el templo de buscarlo, de encontrarle una falta. ¿Es lícito dar tributo al César? Jesús dice, ¿por qué me tentáis? Dame una moneda. ¿De quién es la cara? De César. Pues dale a César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Y no encontraban una forma de encontrar una falta. Porque la intención de los fariseos era colocar a Jesús en un punto en el cual se comparase a un pecador. Hermanos, el libro de Mateo 26, capítulo 26, libro de Mateo capítulo 26, mira lo que dice allá el versículo 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron esto. Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote dijo, no respondes nada. ¿Qué testifican contra ti? Hermanos, desde que empezaron a juzgar a Jesús hasta su muerte, Jesús no se defendió. Jesús no se defendió.
lo acusaban los fariseos, lo injuriaba el pueblo. Y Jesús no se defendió, hermanos. En todas las acusaciones que le impusieron para hacerlo ver igual que un malhechor, Jesús no se defendió. Mas sin embargo, hermanos, en ese momento se evidenció la diferencia que había entre Jesús y los malhechores que lo estaban juzgando. Porque hacer las cosas diferente, hermanos, te hace semejante a Jesús. Hermanos, buscaron falso testimonio para juzgarlo y llevarlo a la cruz. La cruz era, hermanos, la más terrible y vergonzosa muerte. Y por eso todos los malhechores los crucificaban y lo hacían fuera de la ciudad. Y los fariseos eso querían que Jesucristo, que se denigrara tanto el mensaje de Cristo para que la gente no creyese en Él, que lo pusieron con dos malhechores. Lo trataron como malhechor, levantando falso testimonio, y Jesús no se defendió. No se defendió, hermanos. Y no debe sorprendernos a nosotros. No debe sorprendernos a nosotros como seguidores de Jesús que nos comparen muchas veces con malhechores. ¿Cuántas veces te han comparado con alguien que dices tú, no tiene nada que ver conmigo? Pero, ¿tú has replicado o le has dado la causa a Jehová? ¿Cuál fue la enseñanza de Jesús? A él lo acusaron, pero él no abrió su boca, no se defendió. Él dijo, Señor, y marcó la diferencia, y marcó el camino para todos aquellos que tenemos a Jesús en el corazón, lo hagamos igual. Mira lo que dice el libro de 2 de Corintios capítulo 6, no capítulo 5, 2 de Corintios capítulo 6. Mira lo que dice el versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hermanos, el hombre puede intentar colocarte en un punto en el que no te corresponde. Pero Dios sabe quién eres. Dios sabe quién eres. Por eso Jesús no abrió su boca, cayó y fue a la cruz. Y en la cruz lo que dijo es, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. No saben lo que están haciendo. Todas las mentiras, las injurias que le lanzaban a Jesús, Él no se defendió. Hermanos, la semejanza de Jesús al hombre no lo convierte en pecador. La semejanza de Jesús al hombre no le convierte en pecador. ¿Cuántos de nosotros nos hemos preguntado alguna vez, ¿por qué nací donde nací? ¿Por qué nací en este tiempo? ¿Por qué nací en esta época?
¿por qué nací en la familia que nací? ¿Cuántos se han preguntado esto? Todos nosotros hemos sido colocados en un punto, en un tiempo y en un espacio y en una familia. Tú y yo no hemos escogido la familia, no hemos escogido el tiempo, Jesús tampoco. Jesús fue enviado por el Padre en ese tiempo y en ese espacio a marcar la diferencia. Mas sin embargo, el hombre siempre coloca las cosas de Dios en un punto en el que se pueda comparar. Porque el hombre de pecado no quiere someterse a Dios. Él quiere hacer su voluntad. Y para hacer su voluntad es lo que le dijo la serpiente a Eva. Serás como Él. Podrás compararte a Dios. Y ahí es donde está el error. Y ahí es donde está, hermanos, la diferencia que marcó Jesús. Siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose en forma de hombre y siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Wow! Este era Jesús. Este era Jesús. A pesar de que lo comparaban con malhechores, Él no se comportó como uno. Hermanos, Jesús andaba con pescadores y no era pescador. Andaba con un publicano y no era publicano. Jesús era tan cercano que los fariseos no aceptaban esto. No aceptaban ver a Jesús comiendo con publicanos y pecadores. ¡Wow! Pero Jesús, hermanos, era cercano para darnos a nosotros la enseñanza. Que así como hemos sido colocados en este tiempo y en este espacio, debemos ser cercanos, mas no compartir. Ojo, no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Como hijos de Dios, Dios no nos manda a rechazar a los pecadores. Dios nos manda a acercarnos a los pecadores. ¿Qué es lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 14? Romanos capítulo 10, versículo 14. Mira lo que dice. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Tú ves la importancia de acercarse al pecador? Hermano, la diferencia está en acercarse o tener comunión. Jesús se acercaba a los pecadores, pero no compartía de su pecado. Él era luz en medio de tanta tiniebla. Y así es como Jesús nos está mandando a hacer. Acercarnos a los pecadores, pero no compartir de su pecado, sino ser luz, para que ellos puedan también ver la luz de Cristo. Jesús se acercaba a todos les compartía la palabra, pero no todos creían en Jesús. Los fariseos no creían en Jesús. Los fariseos estaban en contra de Jesús. Y bueno, quizás alguno me llame por ahí, como alguna vez me han llamado, antisemita. Sabes que antisemita es estar en contra de los judíos, pero bueno, los judíos que estén ahí en su lado, yo estoy en mi lado y estoy en Cristo. Ellos que estén en lo que sea que estén.
Pero todos esos judíos de ese tiempo, ellos mismos dijeron, cuando Pilato les preguntó, ¿qué hago con Jesús? Crucifícale, pero no ha hecho nada malo. Crucifícale, yo me lavo las manos. Su sangre cae sobre vuestras cabezas. ¿Qué estaba pasando? La responsabilidad recaía sobre ese pueblo. Para que luego digan, no, los judíos no tuvieron nada que ver. Pues sí, esa gente tuvo que ver. Y hermanos, ellos no entendían el plan de Dios. Ellos no entendían el plan de Dios porque no entendían cómo podía ser posible que alguien pueda estar cerca del pecado y no pecar. No entendían cómo puede ser posible que alguien pueda estar cerca de los pecadores y no ser uno de ellos. No entendían cómo un justo puede estar con un malvado. Pero Jesús cenó con un fariseo. Jesús estuvo en la casa de Zaqueo. No, es que dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Eso define la identidad de alguien? ¿Eso define tu identidad? A que las comparaciones son cuanto menos desagradables. Mi identidad en Cristo la define Cristo. La define Cristo. Y hermanos, Jesús estaba con los pecadores para reconciliarlos con Dios. Si Jesús no hubiese estado con los pecadores, ¿cómo tú y yo podríamos haber recibido la reconciliación de Dios? Pero tú y yo un día recibimos la consolación y la redención de Dios porque alguien se acercó a nosotros y nos predicó. Y alguien dijo, mira, yo no doy a esta persona por perdida. Es pecador, pero yo voy a predicarle para que la alumbre la luz de Cristo. Vaya usted al libro de 2 de Corintios capítulo 5. Ahora sí, el texto más conocido en la iglesia que todos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Verso 18, y todo esto proviene ¿de qué? De Dios, que nos reconcilió consigo mismo. ¿En quién? En la persona de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos que embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Por eso el justo está con los pecadores. Por eso el justo está con el malhechor. Porque está reconciliándolo con Dios. Hermanos, por eso es que aunque el hombre, hermanos, tenga planes ocultos contra ti, Dios tiene propósitos contigo. Aunque los hombres confabulen entre ellos contra ti, Dios siempre encamina todo para bien, para que encuentres siempre una puerta de salvación, porque Dios ha provisto esa puerta de salvación. Su nombre es Jesucristo. Hermanos, ¿qué dice Lucas capítulo 23? Lucas capítulo 23, el texto que antes hemos leído. Mira lo que dice el versículo 43, porque Jesús está en la cruz del Calvario con dos malhechores. Uno de los malhechores colocó a Jesús en la misma condenación. Estaban en la misma condenación, pero colocó a Jesús también como un malhechor. Si tú dices que eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Un malhechor
colocó a Jesús, comparó a Jesús con sus propias fechorías. Pero el otro le dijo, ¿no temes a Dios? ¿Cómo te atreves a compararte con este hombre que no ha hecho nada? ¿Cómo te atreves a comparar tus actos desdenables con Jesús? Este hombre es inocente. Y él le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque él no se comparó a Jesús. Él necesitaba a Jesús como Salvador y suficiente Redentor. Por eso el justo estuvo con los malhechores, para que haya reconciliación. Hermanos, el plan de Dios es que el malvado crea en el justo. El plan de Dios es que el malvado crea en el justo. El plan del hombre era denigrar al justo para que nadie crea en él. Y eso es lo que hacían los fariseos constantemente con Jesús. Constantemente buscaban la forma en que encontrarlo en una falta. De hecho, cuando confabulan y captan a Judas y le pagan y todo eso, y Judas desde ese momento buscaba cómo prenderle. Que cuando encuentran, hermano, la noche, Jesús le dice, he estado en el día con vosotros en el templo, pero venís de noche y me tratáis como malhechor, como delincuente. Pero así sois vosotros, que trabajáis en lo oculto y me colocáis a mí en el mismo punto en el que estáis vosotros. Eso le dijo Jesús. Y de allí cayó. No se defendió más. Hermanos, a Jesús le injuriaban en la cruz del Calvario como malhechor. El uno no le reconoció, el otro lo reconoció. Y todos, hermanos, le gritaban y le injuriaban. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido esto? ¿A cuántos de nosotros nos han colocado en un lugar que no nos corresponde y nos han empezado a apedrear con juicios? ¿Cuántos de nosotros hemos vivido la experiencia que Cristo vivió en la cruz del Calvario? No debemos sorprendernos que el mundo nos coloque como malhechores. Lo hicieron con Cristo. Por eso que Jesucristo en el capítulo 5 de Mateo, bienaventurados, dice la Escritura, cuando por mi causa os vituperen y digan tantas cosas contra vosotros, mintiendo, bienaventurados. Porque así también hicieron con los profetas antes de vosotros. Jesús nos compara con los profetas que sufrieron lo que tú y yo en un momento podemos llegar a sufrir. ¿Qué dice el libro de Salmos capítulo 2? Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2. Mira lo que dice. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra. Los principales consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá y se burlará de ellos. El plan de Dios para el hombre es para salvación. La salvación del castigo eterno a consecuencia del pecado y sus propias contradicciones. Porque el hombre, hermanos, aún sabiendo que no tiene esperanza, el hombre no tiene esperanza de salvación,
sino es por Cristo Jesús. Y el hombre, aún sabiendo que no tiene esperanza, no recibe a Jesús como su Señor y suficiente Salvador. Pero el plan de Dios, hermanos, es que seamos reconciliados con Él por medio de Cristo. Y hermanos, el castigo de Dios viene. El castigo de Dios viene. Y viene al mundo. Y viene al mundo y está cerca, porque estamos como en los días de Noé. ¿Recuerda los días de Noé? La maldad de muchos se multiplicó y por eso Dios llamó a Noé: haz un arca. Y como la maldad de muchos se multiplicó, venía el diluvio. Y ellos estaban viviendo sus maldades. Y Dios le dijo a Noé: Noé, haz un arca. Noé le creyó a Dios e hizo el arca. Y vino el diluvio. Y solo hubo salvación para los que estaban en el arca. Hoy en día el mundo está a la deriva en sus maldades. Y se acerca el castigo de Dios. Como en los tiempos, hermanos, en los tiempos de Lot. Y aunque, hermanos, el plan de Dios no es castigar al hombre, sino salvarlo. Muchas veces estamos metidos en Sodoma y Gomorra. ¿Sabes que Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra y Abraham apeló por la ciudad? Y Abraham le dijo a Dios: ¿destruirás al justo juntamente con el impío? Eso lo puedes encontrar en el libro de Génesis capítulo 18 a partir del versículo 23. ¿Destruirás al justo juntamente con el impío? Si hubiesen 50 justos, ¿qué? Génesis 18, 23. Si hay 50 justos en la ciudad, ¿perdonarías la ciudad? El 26, entonces respondió Jehová y dijo: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltaran de 50 justos 5. ¿Destruirías aquellos 5 de la ciudad? Y dijo: no la destruiré, si hay 45. Y empezamos a bajarle a los números. ¿No había ningún justo en Sodoma y Gomorra? Estaba Lot y su familia. Estaba Lot y su familia. Y Jesús y Dios no encontró ni un justo, solo a Lot. Hermanos, hoy en día estamos viviendo como en esos tiempos. La maldad de muchos se ha multiplicado. Como en aquellos tiempos, la depravación y la permisibilidad ha llegado a unos puntos escandalosos. Y por eso viene, hermanos, el castigo de Dios. Y viene la gran tribulación. La pregunta es: ¿estará el justo con el malvado? No sé si te lo voy a explicar de esta forma. Hay 3 conceptos teológicos para el arrebatamiento. El primer concepto teológico es de que vamos a ser arrebatados antes de la gran tribulación. Y quédate con este pensamiento: ¿destruirá Dios al justo con el impío? El segundo concepto teológico es que la iglesia pasará 3 años y medio de la gran tribulación y luego vendrá el arrebatamiento. Y la tercera es de que la iglesia pasará toda la gran tribulación. ¿Destruirá Dios o tratará igual Dios al justo que al impío?
Hermanos, debemos tener una teología correcta, unas bases doctrinales correctas. Dios no nos llamó para muerte, nos llamó para vida. Muchos dicen, la iglesia va a pasar según la Biblia toda la gran tribulación. ¿Tratará igual Dios al justo que al impío? Wow. Uy. Volvemos a poner el mismo dibujo. Dos personas a comparar. La una depravada en el mundo total. Y el otro, un hermano que está viniendo a la iglesia, siempre buscando al Señor. Y viene la gran tribulación. Viene el diluvio. ¿No salvó Dios a Noé y a los que estaban en el arca? Viene fuego a Sodoma y Gomorra. ¿No salvó Dios a Noé, a Lot? Viene la gran tribulación. ¿Tratará Dios de igual manera al justo que al impío? No. Porque Dios nos ha llamado, hermanos, a salvación. Por eso es que el justo estuvo con los malhechores, para que vean la luz de Dios y sean reconciliados con Dios por medio de Cristo. Yo no sé si usted lo pilló o no lo pilló. Si no lo pilló, vaya usted al libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto, ¿qué dice la Escritura? Has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Qué dice? Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿De qué estamos hablando? Hermanos, estamos viviendo tiempos donde la maldad se está multiplicando. Y como en los tiempos de Noé se está acercando el día del diluvio, pero Dios no tratará igual al justo que al impío. Por eso vino Cristo. Como en los días de Lot, viene fuego del cielo para destrucción, pero Dios no tratará igual al justo que al impío. Hermanos, viene la gran tribulación, pero el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos que arrebatados juntamente con ellos, y nos encontraremos con Jesús en las nubes. ¿No nos librará Dios del día de la prueba? Lo dice su palabra. Yo te digo una cosa. Tú puedes pensar lo que quieras, pero yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y yo sé que no va a tratar igual al justo que al impío. Porque el hombre, hermanos, pone a Dios igual que un malhechor. Pero Él lo permitió para que todos veamos la luz de Cristo. Hay algo que en los años 800, un clérigo empezó a predicar acerca del rapto de la iglesia. Y hoy en día dicen que él se inventó todo eso, pero ¿cómo puede inventarse todo eso si está en la Biblia? Hay dos cosas
que esto lo vamos a enseñar el miércoles, hay dos cosas que debemos identificar. Una cosa es el rapto y otra cosa es la segunda venida de Jesucristo. Y otra cosa es la gran tribulación. Y hermanos, yo te digo una cosa, independientemente de lo que tú creas, que te lo respeto, yo creo que Dios no va a permitir que la iglesia pase la gran tribulación. Porque si no, no tuviese sentido que Cristo haya muerto para salvación. Porque Jesús no nos va a salvar de una parte. No, yo he venido a morir en la cruz para que tengáis vida eterna. Vais a pasar la gran tribulación y luego vais a pasar. ¿Hará Dios eso? ¿Tratará igual Dios al justo que al impío? Yo creo que Dios nos ama de tal manera que envió a Jesús a salvarnos del día de la prueba. Y por eso Jesús no se defendió. Y en la cruz dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque no tratará igual al justo que al impío. Ponte en pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Padre, hoy veíamos, Señor, que tú empezaste la buena obra y la perfeccionarás. Y muchas veces viene cansancio, Señor. Pero recobramos fuerzas, Padre, porque nuestra esperanza, Señor, es en ti, Padre. Que en un momento, al escuchar el sonar de la trompeta, podamos, Señor, verte, Señor. Porque tú, Señor, prometiste que nos ibas a librar del día de la prueba. Y el día de la prueba se está acercando. Dios no va a tratar igual al justo que al impío. Él conoce los que son suyos. Él conoce los que están escritos en el libro de la vida. Él conoce los que han sacrificado. Y no tratará igual al justo que al impío. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos tienes, Señor, en el hueco de tu mano, Señor, mi Dios. Y creemos, Padre, que lo que viene seremos librados, Señor, porque tenemos a Cristo como nuestro Señor y suficiente Salvador. Te damos gracias, Señor, por este día, por este tiempo, por todas estas bendiciones, Señor, mi Dios. Hoy has escrito a un hombre, Señor, en el libro de la vida. Un hombre que es, Padre, relevante para mí. Mi Padre, Señor. ¿Cuántos años han estado orando, Señor, por él? Y él hoy ha recibido a Jesucristo como su Señor y suficiente Salvador. Y creemos, Señor, mi Dios. Creemos, Señor, mi Dios. Creemos en tu palabra, Señor, cuando dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creemos, Señor, que tú no tratarás igual al justo que al impío, Padre. Y por eso te adoramos y te exaltamos, Padre. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén.